capítulo 4, versículo 30, Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que vamos a escuchar. Yo te pido que tu Espíritu Santo la aplique y la dirija a cada corazón según nuestra necesidad. Pero Señor, que todos salgamos con un entendimiento y una motivación y una pasión, Padre, por formar parte de lo que tú estás haciendo en este planeta a través de tu iglesia. En el nombre de Jesús decimos amén. Si yo te preguntara en este momento qué es el reino de Dios, realmente es difícil explicar qué es el reino de Dios. Por eso Jesús hace esta pregunta: ¿cómo les explicaré? ¿Qué les diré para que entiendan un poquito cómo es el reino? Entonces, en esta ocasión Jesús hace esta comparación del reino de Dios con una semilla de mostaza. ¿Verdad? ¿Cómo es una semilla de mostaza? Es chiquitita, comparada con una semilla de durazno quizá, o de mamey o algo así. Pues la semilla de mostaza es chiquitita. Pero dice ahí que esa semilla chiquitita tiene el potencial de convertirse en uno de los árboles más grandes que existan. Muchos podrían decirme: David, dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Verdad? Hemos leído por ahí que dice eso en la Biblia, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Yo te diría: ¿y eso qué significa? No me queda muy claro qué es el reino de Dios. Otros dirán: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Bueno, podemos entender que se refiere al potencial de crecimiento. Otros creen que el reino de Dios está en el cielo y que algún día vamos a ir al reino de Dios. O sea, creen que el reino de Dios está en algún lugar en el espacio o por ahí, y que nosotros algún día tendremos que ir a ese lugar. Algunos piensan así. A lo que voy con todo esto es que en general no tenemos claro lo que es el reino de Dios o el reino de los cielos. Ambas cosas se refieren a lo mismo. A veces lo menciona como el reino de Dios, a veces lo menciona como el reino de los cielos, pero prácticamente es lo mismo. Tal es el caso que Jesús mismo se preguntaba, ¿no? ¿A qué se parece que ellos conozcan? Y vamos a empezar definiendo lo que significa la palabra reino. ¿Sale? Si tú vas al diccionario y buscas la palabra reino, te vas a encontrar con que un reino es un territorio con sus habitantes sujetos a un rey y a sus leyes. Hay 4 elementos importantes en esa definición. La primera es un territorio, la segunda es habitantes, la tercera es un rey y la cuarta son leyes. Hay que tener eso en mente porque vamos a ver el reino de Dios cómo cumple estas 4 condiciones. El primer problema que nos encontramos es con el territorio. ¿Quién me puede decir dónde está el reino de Dios? O sea, si yo voy a una agencia de viajes y le digo: deme un vuelo que aterrice en el reino, quiero ir al reino de Dios, ¿dónde está? ¿Es Israel? ¿Es Jerusalén? ¿Es el monte Sión? ¿Dónde es el reino de Dios? ¿Verdad? Ahí nos encontramos con un problema, porque el reino de Dios, a diferencia de todos los demás reinos, no tiene un área física definida. No podemos decir que tiene fronteras con ningún otro reino. México, por ejemplo, tiene sus fronteras muy delimitadas y su territorio muy marcado. Donald Trump no tiene dudas de dónde va el muro. Está perfectamente marcado dónde va a ser el muro, ¿verdad? Porque está nuestra frontera clarita. Y al sur tenemos una frontera clara y los océanos a los lados, y sabemos cuál es territorio mexicano. Todos los reinos lo tienen, a diferencia del reino de Dios. Yo no puedo comprar un boleto de avión y aterrizar en el reino de Dios. No lo puedo hacer. Algunos piensan que el reino de Dios está en Israel y eso no es cierto. Algunos piensan que está en el cielo, tampoco es cierto, ¿verdad? El reino de Dios está entre nosotros y ahorita vamos a ver exactamente cómo funciona. Pero un reino sin territorio es un poco absurdo, ¿no lo crees? Es como López Obrador en el 2006, que él decía que él era el presidente legítimo, ¿no? Y usted es el presidente legítimo, soy el presidente legítimo de México. Y todos así como de: pero el presidente es Calderón, ¿no? O
sea, ¿tú de dónde eres presidente? Pues, o sea, era como medio chiflado, ¿no? Entonces decir, yo soy rey, pero ¿y dónde? ¿Y cuál es tu territorio? Pues no tengo. O sea, es como absurdo. Por eso nos cuesta trabajo entender el reino de Dios, ¿ok? Ahorita vamos a aclarar este asunto del territorio, pero vamos a ver que no tiene un territorio físico definido. Número 2, ¿cuál era la segunda característica de un reino? Habitantes. El reino de Dios, a pesar de que no tiene un territorio definido, sí tiene habitantes, o yo le llamaría más que habitantes, miembros. Porque habitantes, pues significa que habitan un territorio. Entonces, como no hay territorio, no le vamos a llamar habitantes, le vamos a decir miembros que pertenecen al reino de Dios, gente del reino de Dios, ¿ok? Millones de personas alrededor del mundo hemos decidido ser fieles y someternos a la autoridad del Rey Jesús, y eso nos ha hecho a nosotros ciudadanos de ese reino. Tú y yo, si ya hemos creído en Jesús y le hemos reconocido como nuestro Señor, somos automáticamente ciudadanos del reino de los cielos. Es decir, tú tienes doble nacionalidad. ¿Qué te parece? ¿No? Así como los mexicanos que van a Estados Unidos y después de un tiempo se legalizan, pues tú puedes presumir que tienes tu pasaporte mexicano, tu acta mexicana, y también tienes un acta que te representa como miembro del reino de Dios. Tú y yo tenemos esa doble nacionalidad, por así decirlo. Hermanos y hermanas, familia de todos los países, lenguas, colores y razas. Apocalipsis 5:9 dice: con tu sangre, está hablando de Jesús, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Alguna vez has visto la clausura de los Juegos Olímpicos? Es bien padre. Yo cuando veo la clausura de los Juegos Olímpicos, yo me imagino que así va a ser cuando estemos todos en el cielo. Porque dice ahí que va a ser una mezcla de gente de toda lengua, de toda nación, de todo tribu. Entonces tú ves a los deportistas ahí, unos negros, unos blancos, unos altos, unos chaparros, gordos no hay, pero son deportistas. Pero en el cielo sí vamos a ver algunos gordos quizá. Y va a ser una mezcla, y entonces tú los has visto, la clausura, están todos ahí en la cancha del estadio bailando y festejando, ¿verdad? Y ¿tú de dónde eres? Pues de África. Yo soy de México, qué chido que estás aquí. Y o sea, yo me imagino que va a ser así en el cielo, ¿no? Celebrando que ya estamos en la presencia de Dios, toda una mezcla de esas personas que somos ciudadanos del reino de Dios, a pesar de que somos de distintos países. A pesar de que aquí hablamos lenguas diferentes, ¿sabes? En este momento en todo el mundo, bueno, en el otro lado del mundo ya se reunió la iglesia, porque el domingo en el otro lado del mundo ya pasó, ¿verdad? Pero en fin de semana, alrededor de todo el mundo, los ciudadanos del reino se congregan en distintos lugares, ¿verdad? Esos son los habitantes del reino de Dios. Número 3, un rey. En este punto no hay mucho que explicar porque es el reino de Dios. O sea, ¿el reino de quién? ¿Quién es el rey? Dios, ¿verdad? Aquel Dios al que hemos conocido y hemos experimentado. Él es el rey de reyes, dice la Biblia. No es un rey cualquiera, es el rey de reyes. Daniel capítulo 2, versículo 20 dice: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo, ¿qué? Todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Es decir, aquí vamos a hacer un paréntesis. Todo el mundo está nervioso porque ganó Donald Trump las elecciones, ¿verdad? Y sentimos como que a Dios se le chispoteó y Dios perdió control, y este loco ya está ahí, y qué va a pasar, y el peso y el dólar, y ya nos van a mandar a todos los parientes para acá, y que vamos, todo el mundo está nervioso. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Debemos dejar de pensar como mexicanos y comenzar a pensar como gente del reino de Dios. El mexicano se preocupa porque Donald Trump ahora es presidente de Estados Unidos y tiene dudas y tiene miedos y está nervioso. El ciudadano del reino piensa: mi rey es el que lo puso. Entonces yo estoy tranquilo porque si mi rey lo puso, un propósito tiene y yo voy a estar bien. El mexicano se preocupa porque mis ingresos dependen de la economía mundial y del dólar y de la devaluación. El ciudadano del reino sabe que su provisión proviene de Dios, y que si Dios no descuida a las aves del campo, va a tener cuidado de mí muy seguramente, y no me va a dejar sin el alimento y sin nada de lo que necesito.
Hay que cambiar nuestra mentalidad. ¿Cuántos cristianos hay que piensan como mexicanos? Pues soy mexicano, sí, pero eres ciudadano del reino de Dios también. Tiene que pesar más tu mentalidad de ciudadano del reino de Dios que tu mentalidad mexicana. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero Él es el que pone reyes y quita reyes, así es que tranquilos. Dile al de al lado, tranquilo, no pasa nada. Lo más que puede hacer es que haga el muro, que te mande a tus parientes y los vas a abrazar pronto, qué padre, ¿no? Yo tengo mucha familia que tiene años que no saludo, digo, a lo mejor los veo, ¿no? Número 4, leyes. Un reino no puede ser reino si no hay leyes. En cualquier país o en cualquier reino hay normas de conducta, hay leyes que todos los ciudadanos de ese reino tienen que observar para garantizar la armonía, para garantizar que haya una convivencia saludable y haya estabilidad. El reino de Dios tiene una cultura y un comportamiento que derivan de la única ley establecida en el reino de Dios. ¿Sabías que en el reino de Dios solo existe una sola ley? Para algunos esto es una novedad, pero la realidad es esa. El reino de Dios no tiene leyes, el reino de Dios tiene una sola ley. Juan capítulo 13, versículo 34, dice Jesús, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ¿Cuántos mandamientos? Uno. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Muchos cristianos, y yo recibí un entendimiento esta semana de esto, es que nos quedamos en la parte donde dice, amarás al Señor con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas, y amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Y a veces pensamos que ese es el mandamiento que Jesús dejó. Pero Jesús no nos está diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo decía la ley. Jesús nos está diciendo ama a tu prójimo como yo te amé a ti. Wow. Es otro nivel al que Jesús sube el estándar. Ya no es ámalo como te amas tú mismo. Ámalo como yo te amé a ti. Y podríamos pasar toda la tarde estudiando cómo es que Jesús me amó a mí. Y ahorita vamos a solamente a ver algunos destellos de lo que significa amar a la gente como Dios, como Jesús me amó a mí. Pero esa es la ley del reino de Dios. Ama a los demás como yo te amé a ti. Y yo te decía que el reino de Dios tiene una cultura. ¿Qué es la cultura? Pues es las costumbres, la forma que se hacen las cosas en un reino, en un país. Por ejemplo, nosotros como mexicanos tenemos una cultura mexicana. Y no me estoy refiriendo a las fiestas tradicionales y esas cosas. Cuando hablo de cultura me refiero a la manera en la que hacemos las cosas, nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, los mexicanos tenemos una cultura corrupta, aunque no nos guste aceptarlo. Muchas veces culpamos al gobierno de que son corruptos, pero si el policía me detiene porque me pasé un alto o hice algo indebido, lo primero que hago es, ¿cómo nos arreglamos, poli? ¿No? Écheme la mano, mire, traigo prisa, no sea tan mala, ¿verdad? O sea, nosotros mismos como mexicanos fomentamos la corrupción. Como mexicanos tenemos la cultura del menor esfuerzo, somos medio flojos. Nos gusta que todo nos lo den ya así, ¿verdad? Listo, preparado, ¿no? Por eso es que gente como López Obrador, por ejemplo, tiene tanta popularidad porque ellos proponen darle a la gente sin esfuerzo, ¿no? Y le llaman políticas populistas. De no, tú no te preocupes, el gobierno te da, el gobierno te da. Entonces, como mucho mexicano es así, pues dame, y queremos que todo nos lo resuelva el gobierno y todo, ¿verdad? Tenemos una cultura medio floja. Tenemos una cultura machista, por ejemplo, ¿no? En México está muy marcado el machismo. Y es bien raro porque las mujeres se quejan del machismo, pero cuando son mamás crían hijos machos. O sea, es bien loco. O sea, si un sociólogo, yo creo que se deben sorprender con lo que pasa en México, porque todas las mujeres se quejan del machismo, pero crían hijos machos que repiten el ciclo. Es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una cultura muy diferente en muchos sentidos, ¿no? En Estados Unidos, el otro día platicaba con alguien respecto a los policías, por ejemplo, es un mundo de diferencia el trato que se le da al policía en México y el que se le da en Estados Unidos. En Estados Unidos, si un policía te detiene, tú no te puedes bajar del carro.
Si te detienen y te bajas del carro, híjole, así, o sea, casi te esposan y te meten a la patrulla. O sea, tienes que permanecer. No, aquí se baja, nos detiene el policía y lo primero que se hace es bajarnos para negociar. Ay, vente para acá. O sea, allá no. Allá tú sobornas a un policía y no, o sea, aguas, ¿no? Es cultura. Sí tiene sentido la forma en la que se hacen las cosas. Bueno, el reino de Dios también tiene su cultura. El reino de Dios también tiene su manera en la que se hacen las cosas. Solo que se hace a la manera de Dios, bajo los principios de Dios. Y ahorita vamos a ahondar en ese tema. Pero el reino de Dios tiene una cultura también. Y vamos a volver, ya vimos que uno lo cumple medio raro, el del territorio. Los otros tres sí los cumple. El reino de Dios tiene gente, tiene un rey, tiene una ley. Pero ¿qué onda con el territorio? Mateo 3, versículo 2, dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado o está cerca, ya no está lejos. La gran verdad es que el reino de Dios está aquí. El reino de Dios no está en el cielo, no es un lugar al que vamos a ir algún día cuando muramos o cuando Jesús regrese nos va a llevar al reino de Dios. No, el reino de Dios llegó cuando Jesús llegó. Junto con él vino el reino y se estableció en la tierra. Pero ¿en dónde se estableció? Sigue siendo la pregunta. ¿Dónde está el reino de Dios? Bueno, no vino a un territorio específico porque no lo necesita. Y esta es la verdad que hay que entender en esta parte para poder comprender. El reino de Dios no necesita un territorio porque el reino de Dios está donde hay una persona que haga la voluntad del rey. Cualquier lugar donde hay una persona haciendo la voluntad del rey y viviendo bajo la cultura y las costumbres del reino de Dios, ese lugar es territorio del reino de los cielos. Aquí estamos nosotros, aquí en este lugar. Este lugar no es tierra mexicana, aunque pagamos predial al gobierno mexicano. Este lugar es una embajada del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que aquí se hace, todo lo que aquí se enseña, está basado en la cultura del reino de Dios. Al menos de manera utópica y ideal, ¿verdad? Estamos en un proceso de llegar y alcanzar eso. Pero cualquier lugar donde hay una persona que haga la voluntad del rey, ahí está el reino de Dios. Esto nos lleva a la verdad de que el reino de Dios es un reino dentro de muchos reinos. Tú y yo vivimos en México, ¿verdad? Vamos a pensar que es el reino de México. Bueno, dentro del reino de México está instalado el reino de Dios. En cualquier lugar donde se vive bajo las leyes del reino, no importa si estás en México, en Estados Unidos, en Francia, donde tú quieras, si hay una persona cumpliendo la voluntad de Dios, ese lugar es territorio del reino de Dios. Segunda de Corintios 5:20, no está en pantalla, dice: así que somos embajadores. ¿O sí lo tengo? Sí. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Sabías que este asunto de las embajadas, por ejemplo, si tú estás aquí en México, hay una embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Creo que está en Polanco, por ahí está la embajada, no sé, en Reforma, ahí está, ¿no? Entonces, la embajada de Estados Unidos, aunque es suelo mexicano, ese edificio, esa casa, esas oficinas, se considera territorio norteamericano. Y está bien chistoso porque para entrar a Estados Unidos, ¿qué necesitas? Visa. ¿Y la visa dónde la tramitas? Y si la embajada es territorio de Estados Unidos, ¿cómo entras si no tienes visa? No, es así como es contradictorio, ahí sí te dejan pasar sin visa, ¿no? Pero es un chiste. Pero ese territorio, esa tierra es considerada territorio de Estados Unidos. Si tú por alguna razón como mexicano estás en algún país del mundo y haces algo indebido y te anda buscando la policía, te voy a dar un mal consejo: corre a la embajada de México. Porque si tú logras entrar antes de que te agarren, estando adentro de la embajada no te pueden agarrar porque estás en México. Aunque estás en Francia o en donde sea, si tú logras llegar a la embajada, hasta a veces así que hubo, ¿no?
Entonces, si yo pudiera viajar, yo una de las cosas que haría es ir a la Embajada de México, entonces haría como así de Francia, México, ¿no? Francia, por eso no viajo, porque eso es lo que haría. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Mi casa es una embajada del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un lugar que, aunque está en México, se considera territorio del reino de Dios. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Y lo que un embajador hace es que vela por los intereses de su país. Si tú y yo estamos en México como embajadores del reino de Dios, tú y yo tenemos que velar porque en México se cumplan los intereses de nuestro rey. Qué interesante. Entonces, si el presidente de México propone una iniciativa que va en contra de los intereses de mi rey, yo tengo que intervenir porque soy el embajador. ¿Y cómo intervengo? Voy y le hago un plantón afuera de los pinos y voy y le tiro mala onda. No, ¿cómo lo hacemos? Orando, a través de la oración, y lo estamos viendo. La iglesia unida orando tiene un impacto aún en esos niveles, ¿te das cuenta? Y la iglesia se planta y entonces se pone a favor de los intereses de nuestro rey. Y como eso en muchísimas otras áreas de la vida. El reino de Dios no tiene territorio definido porque se mueve constantemente. Si yo estoy parado aquí, aquí está el reino de Dios. Y si yo doy un paso a la izquierda, el reino de Dios se mueve conmigo. Y si voy para allá, el reino de Dios se extiende hacia donde yo voy. Vamos a ver un mapa de México. México tiene su territorio bien definido. Imagina que todos esos puntitos blancos son creyentes, son cristianos, o vamos a pensar que son iglesias o cosas así. Todos esos puntitos blancos representan dónde está ubicado el reino de Dios. Entonces tú y yo ahorita estamos aquí juntos, ¿no? Y ya somos un pedazo de territorio ahí juntos. Pero en unos minutos vamos a terminar esta reunión y cada quien va a agarrar para su rancho, ¿verdad? Unos Paloma del Río, otros para... ¿Quién viene así de lejos? ¿Quién viene de más lejos? ¿De dónde vienes? Villa del Carbón. ¿Alguien viene más lejos? Denle un aplauso o algo. Wow. Pues fíjate, ahorita el reino de Dios está establecido aquí donde estamos, pero cuando terminemos, el reino de Dios se va a ir hasta Villa del Carbón y al mismo tiempo se va a ir hasta Iztapalapa. ¿Te das cuenta? Y hasta donde tú vayas, el reino de Dios hasta ahí llega. Por eso es importante la influencia que nosotros tenemos en donde estamos. Y no solo eso, sino que el reino de Dios es un reino que está en expansión. Está creciendo, cada día es más grande. Esto es increíble. Yo estaba leyendo unas estadísticas que en el año 100 después de Cristo había un creyente por cada 384 personas. Al día de hoy, en promedio hay un creyente por cada 3 o 4 personas. O sea, del año 100 al 2016 ha crecido exponencialmente el número de creyentes en la tierra. Y la tendencia es que eso sigue creciendo. Y cada día, fíjate, hoy va a haber salvación en la casa. Entonces, hoy gente va a sumarse al reino de Dios. Ajá. Y somos nosotros, pero hay más iglesias en esta ciudad. Y hay gente salvándose. Y en el estado hay muchas iglesias y hay gente salvándose. O sea que hoy domingo se van a añadir miles de personas que ayer no pertenecían al reino de Dios. Y en Latinoamérica hay muchas iglesias, cientos de miles de iglesias que gente se está salvando. O sea que cientos de miles hoy se agregan al reino de Dios. Y eso cada semana. Y ahora piensa en una escala global, lo que la iglesia cosecha cada fin de semana. Es increíble. Por eso Isaías, ¿hay alguien que le emociona esto? Isaías profetizó, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El reino de Jesús va a crecer, expandirse hasta que toda la tierra, dice Isaías, sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Y tú y yo somos parte de ese crecimiento. Tú y yo somos parte de ese establecimiento y de esa conquista que el reino de Dios va teniendo, una persona a la vez. Una persona a la vez. Es por eso que Jesús dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza.
Tú podrás decir, traje a una persona y se salvó, pero pues nomás es uno. Sí, pero fue uno aquí. No estás contando todas las iglesias de la ciudad, ni del estado, ni del país, ni del continente, ni del mundo. Millones de personas quizá, o cientos de miles, cada fin de semana añadiéndose a las filas de un reino que está conquistando el mundo. Aunque suene muy pinky cerebro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Tratar de conquistar el mundo. Pues eso es lo que la iglesia hace. Conquistar, no tratar. Estamos conquistando el mundo una persona a la vez. Y no lo estamos haciendo con violencia. No lo estamos haciendo a través de guerra. Lo estamos haciendo a través de la ley de nuestro reino, que es amar a los demás como Jesús me amó a mí. ¿Ves por eso la importancia de abrirle la puerta a cualquier tipo de persona? ¿Ves por qué la iglesia no puede poner condiciones en quién recibe y quién no recibe? Tenemos que ser un lugar abierto. Somos un manantial abierto. Y en un manantial abierto significa que cualquiera puede venir. Cualquiera que sea tu condición, este es un lugar abierto para que vengas y una vez estando aquí vas a ser purificado de tu pecado. Pero ¿cómo va a ser la gente purificada de su pecado si tenemos puertas cerradas? Si no dejamos entrar a ciertas comunidades, a ciertos sectores y les hacemos el feo. ¿Te das cuenta? Por eso es la importancia de la imagen que tú y yo damos como iglesia a la gente que está allá afuera. Entonces, en cualquier lugar donde se vive bajo la cultura del reino, ahí es territorio del reino. Tu casa es territorio del reino. 3 amenes. Tu negocio es territorio del reino de Dios. Tu carro es territorio del reino de Dios. Eso qué difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando vas manejando y se te cierran, ¿verdad? Se te cierra alguien y tú así, oh. El mexicano, ¿qué haría? 3 cortas y 2 largas, ¿verdad? Así, ta, 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 ta. Esos 3 cortas y 2 largas. Eso hace el mexicano. El ciudadano del reino de Dios se le cruza y dice, te amo. Dios te bendiga. Mi carro es embajada del reino. Chavo, tu silla, tu área de trabajo en tu escuela es territorio del reino de Dios. Ay, pero es que yo lo forré, nos dejaron forrar, lo forré de Justin Bieber. Yo lo forré acá de Skrillex, acá, ¿no? Esa área es embajada del reino de Dios porque tú estás ahí. Ese lugar debe ser luz en ese lugar donde está. Ni un amén. Tu mochila, tu cubículo de trabajo, si trabajas en una oficina, o el área donde tu mesa de trabajo es una embajada del reino de Dios. Tu taller es una embajada del reino de Dios. Bueno, luego entró uno a los talleres y así los pósters, ¿verdad? De la Virgen. Sí, Virgen. Ajá. ¿No? O sea, no va, ¿estás de acuerdo? Si es una embajada del reino, esas cosas no van. Todo lugar donde tú te mueves y caminas es territorio del reino. El reino te sigue y va contigo a donde tú vas. En esta imagen que vemos ahí es una imagen del metro, ¿verdad? Todos hemos estado en el metro en hora pico y vas así como sardina, ¿verdad? Pero si tuviéramos unos lentes espirituales, nos veríamos así, en medio de la multitud ahí todos como borreguitos. ¿Qué hubo? Ahí está. Si tuviéramos unos lentes espirituales, así ándale, así nos veríamos. Espiritualmente así se ve un creyente. Ahí va caminando, el reino va con él a donde quiera que va, ¿verdad? Y eso los demonios lo ven también. Y en el ambiente espiritual se dicen, aguas porque hay un embajador del reino, ¿verdad? Hay un embajador del reino que realmente lo es, pone a temblar al reino de las tinieblas, porque sabe que tiene todo el potencial de expandir el reino de Dios. Y así nos vemos, ahí hay uno y de repente aparece otro y otro, y a lo mejor ni sabemos que ahí estamos, pero el reino de Dios va con nosotros. Por eso te insisto, deja de pensar como mexicano. Pues soy mexicano, pues sí, pero también eres ciudadano del reino.
Deja de pensar como mexicano y comienza a pensar como gente del reino. Deja de pensar desde tus recursos y comienza a pensar de la abundancia de los recursos que hay en el reino de Dios. Deja de pensar en tus impedimentos, en tus incapacidades, y comienza a pensar en lo que Dios habla que tú eres en el reino de Dios. Muchos cristianos viven con miedo porque Trump llegó a la presidencia y el dólar y el peso. No, un ciudadano del reino no vive dependiendo de lo que sale en las noticias o lo que está pasando en el mundo, sino nuestra confianza está puesta en nuestro rey. Costumbres totalmente distintas a la de cualquier otro reino. El reino al que pertenecemos es un reino de paz, un reino de justicia, un reino de amor. En cualquier reino, que no es el de Dios, en cualquier reino, si alguien te roba, tú vas, lo demandas, recuperas lo que te robó y hasta el bote lo metes, ¿no? Bueno, pensando en una utopía. En México no pasa eso, pero pues, que fuera todo ideal, en cualquier reino, si alguien te roba, tú puedes demandarlo y puedes reclamar y que te devuelvan lo que te robaron. En el reino de Dios existe eso, ¿no? En el reino de Dios existe el perdón. Es la cultura del reino de Dios, el perdón. ¿Te das cuenta cómo necesitamos dejar de pensar como mexicanos? Porque el mexicano dice que no, ¿por qué? Eso es injusto. Dios fue injusto contigo. Si te hubiera dado lo que merecías, no estábamos aquí. Dios ha sido injustamente bueno conmigo. Muy injustamente bueno conmigo. Yo no merezco nada de lo que Él me ha dado. Entonces en el reino de Dios existe el perdón. En cualquier reino es aceptable odiar a tus enemigos, pues es lo más lógico. Si me hace algo, pues lo odio y me la paga. Pero en el reino de Dios, ¿sabes qué hacemos? Amamos a los que nos persiguen. Amamos a nuestros enemigos. En cualquier reino, la perversión y la lujuria son aceptables, pero en nuestro reino buscamos mantenernos limpios de todo eso. Porque esa es la cultura, esa es la forma en la que se hacen las cosas en el reino. En cualquier reino gobierna el más fuerte o el más abusado, ¿verdad? Ahí está Trump. Supo hacer campaña, ¿verdad? Y ahí está. Pero en cualquier reino gobierna el más fuerte, el que tiene más recursos, el que tiene más dinero. En el reino de Dios no. En el reino de Dios el que más autoridad tiene es el que más sirve. Por eso es que como esposos a veces no entendemos la autoridad que Dios nos ha dado. Si tú eres la autoridad máxima en casa, bueno, después del Señor Jesús, tú como hombre eres la autoridad máxima, quiere decir que eres el que más sirve. ¿Cuántas de nuestras casas, nuestra mujer es la que más sirve? Si tu mujer es la que más sirve, ella es la que va a mandar en tu casa, según el principio del reino de Dios. Entonces, yo tengo una serie que algún día la voy a compartir aquí. Tengo una serie ahí guardada que se llama El Reino al Revés. Porque el reino de Dios es el reino al revés. Y por ahí nada más te voy a mencionar algunas cosas del reino al revés. Por ejemplo, el reino al revés funciona así: creer para ver. En el mundo natural es ver para creer. No, acá no, acá es creer para ver. Acá decimos, no, yo voy a diezmar cuando Dios me llene la billetera. No funciona así. Tienes que arriesgarte para ver la billetera llena. Ajá. Otra cosa en el reino, morir para vivir, ¿no? O sea, tienes que morir a ti, a tus deseos para poder vivir una vida. Es al revés todo, ¿no? Dar para recibir, ¿no? Donde dice, pues ¿cómo voy a dar si primero tengo que recibir? No, das, luego recibes, y así. O sea, el reino de Dios no es en nada parecido a los reinos de este mundo. Es un reino que se comporta totalmente de cabeza. Por eso para la gente del mundo el evangelio es una locura. Y Pablo lo dice, es que la gente allá afuera escucha esto y le suena locura, ¿verdad? Dice Jesús, si llega alguien y te da una cachetada en la mejilla, te lo suenas y te desquitas porque ¿qué le pasa? ¿Verdad? No, el reino al revés dice, ponle la otra. Ni un amén.
Han oído decir que ames a tus amigos, pero dice Jesús, si amas solo a tus amigos, ¿qué haces de extraordinario? Nada. Pero yo te reto, dice Jesús, ama a los que te persiguen, ora por los que hablan mal de ti. Ay. ¿A qué voy con esto, mi hermano? Nuestro deber y nuestro llamado como cristianos es participar en el establecimiento del reino de Dios. Establecer el reino de Dios en esta tierra es nuestro llamado. Tú y yo formamos parte de la regeneración que Dios está haciendo de esta tierra. Cada día Dios está transformando gente, está ganando gente, y tú y yo somos parte de eso. Si tú y yo no influenciamos desde donde estamos, el reino de Dios no avanza. El reino de Dios nos necesita a ti y a mí para avanzarlo. Dios nos dejó esa santa encomienda en nuestras manos. Yo no entiendo eso. No lo entiendo. Si Dios hubiera encargado a los ángeles la extensión del reino, ya esto se hubiera acabado, ya estaríamos en el cielo, ya hubieran terminado. Pero Dios nos lo encargó a nosotros, porque quiere que seamos partícipes de lo que está haciendo. ¿Por qué? La única respuesta que encuentro es que le agrada trabajar con nosotros. Yo te he contado a veces que estoy con mis hijos y a veces estoy recogiendo algo, sillas o algo, y entonces ellos me ven y quieren ayudar. Papá. Y yo sé que me voy a tardar el doble. O sea, su ayuda en realidad me estorba. Pero como cuando yo los veo haciendo todo su esfuerzo, el otro día estábamos poniendo unas sillas allá arriba y Jacob, pues chiquito, una de esas que se doblan, ahí la traía arrastrando. Quién sabe cómo me la venía arrastrando y ya me la lleva. Ya papá. O sea, y eso a mí me llena de placer, el ver cómo ellos se esfuerzan en colaborar conmigo. Me tardo más, pero el hecho de que me tarde más es tolerable por verlos hacer un esfuerzo por ayudarme. Entonces yo siento que Dios nos ve así. O sea, nosotros predicando y haciendo planes de evangelismo. O sea, nos sentimos bien fregones para hacer. Y Dios nos ve así como de, ¿neta? Así lo. Y Dios dice, bueno, Viernes Santo, neta. Plática de vida. Bueno, y viene y con su gracia y salva a la gente. Pero, o sea, sin nuestra ayuda Él ya hubiera acabado, ¿no? Pero le da placer trabajar con nosotros. Le da placer que nosotros nos apropiemos de su sueño, que nosotros nos apropiemos de su visión. Yo te lo he dicho antes, lo que consume el corazón de Dios es establecer su reino en esta tierra. El sueño de Jesús es la iglesia estableciéndose sobre la faz de la tierra. Ese es su proyecto, ese es su plan. Dios quiere que nos enamoremos de ese plan y colaboremos con Él. Lucas 11, versículo 2 dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es parte de nuestro trabajo, traer la realidad del cielo a la tierra, establecer el cielo en la tierra. Es decir, que las cosas que no son aceptables en el cielo, tampoco las vamos a dejar que sucedan aquí. Por ejemplo, en el cielo no hay corrupción, en la cultura del cielo no la hay. Como cristianos no la vamos a permitir aquí, al menos en nuestra esfera de influencia, al menos en nuestra embajada, en el área donde yo represento al rey, no va a haber corrupción. Entonces, que si el policía me para, aunque no haya hecho nada, ¿qué pasó, oficial? ¿En qué le puedo ayudar? No, pues que ¿cómo le vamos a hacer, joven? Pues como usted diga, pero por la derecha, ¿no? Y si toca pagar multa, pues págala rápido, tiene como 50% de descuento si la pagas antes de los primeros 5 días o algo así, ¿verdad? Pero reflejar el reino de Dios en donde estamos. En el cielo no hay adicciones, tampoco aquí las va a haber. En el cielo no hay enfermedad, nosotros vamos a declarar sanidad. Mientras dependa de nosotros vamos a luchar en contra de la enfermedad. Y por eso es que cada 8 días aquí nos damos un tiempo y oramos en fe que Dios traiga sanidad. Y dices, pues yo he orado 1 mes y no pasa nada. Bueno, eso ya no depende de nosotros. Pero mientras de mí dependa, si en el cielo la enfermedad no es una realidad, yo voy a luchar para que aquí tampoco lo sea. Y en una de esas, los milagros van a empezar a pasar, yo estoy convencido.
Pero si no oramos, si no nos arriesgamos a orar por los enfermos, ¿cuándo se va a sanar un enfermo? Entonces es trabajar junto con Dios en traer el cielo. En el cielo no hay iras, no hay contiendas, no hay murmuración. Yo tampoco voy a permitir eso en mi esfera de influencia del reino aquí. Si llega alguien y me dice, hermano, ¿ya supiste lo que le pasó a fulanita? No, no sé ni me interesa. Si tú sabes algo, ora por ella. Punto, dales el cortón así, aunque suene mala onda. Pero no participes de algo que no es parte de la cultura del cielo. Porque tú y yo nos movemos en otra cultura, o al menos debemos movernos en otra cultura. Y en esa cultura no hay chisme, no hay murmuración. En la tierra como en el cielo. Las costumbres del cielo, la forma de pensar del cielo, todo eso invadiendo la tierra, una persona a la vez. Pensar, Señor, ¿qué puedo hacer hoy para que tu reino crezca? ¿Cómo puedo usar mi trabajo para ayudar a establecer tu reino en más vidas? ¿Cómo puedo establecer tu reino en mi escuela? ¿Cómo puedo establecerlo en mi casa? Cuando entendemos que el reino de Dios, lo que el reino de Dios es, nuestra perspectiva de vida cambia. Ya no se trata de mí, ya no se trata de mis sueños, se trata de algo más grande, algo que está en el corazón de Dios, que es que toda la tierra sea llena de su conocimiento. Y el motor que lleva eso adelante es la iglesia. La iglesia es algo tan maravilloso. Es increíble. Es el proyecto en el cual Jesús puso su fe, su confianza en nosotros para llevar adelante lo que a Él le costó su vida. Traer el reino a la tierra le costó su vida. Y nos lo entregó a nosotros y nos dijo, tengan, aváncenlo. Y la iglesia lo ha hecho. Te estoy diciendo que en el año 100, uno de cada 384 personas eran creyentes. El día de una de cada 3, 4 personas es creyente. La iglesia ha hecho su trabajo, pero faltan esos 3 todavía, ¿no? Tú y yo somos uno de 4, nos faltan 3 todavía. Nuestro llamado es traer el cielo a la tierra. Entonces se trata de cosas cotidianas. No te estoy hablando de que vayas y te vayas a otro país y prediques y no, cosas sencillas, detalles en los que puedes brillar y ser luz a otros. Si eres taxista, por ejemplo, no necesitas bombardear a tu cliente con citas bíblicas y predicándole. Se trata de que manejes bien, de que no te pases los altos, de que tu carro esté limpio, esté presentable, de que manejes como Dios manda, ¿verdad? De que le cobres honestamente, que no le cobres de más. Si tienes algún negocio, pues puedes comenzar por dar un buen trato a los trabajadores, ¿no? Si tienes un negocio, puedes comenzar por dar sueldos justos. Puedes comenzar por darles un día de descanso, como lo marca la Biblia. Si eres estudiante, pues no copias en los exámenes. No vas los viernes a tomar y a ponerte con todos tus amigos ahí perdido. No vas a andar perdiendo el tiempo en las canchas de frontón mientras tienes clases. Y vas a ser 10 veces mejor que todos los demás, como lo eran Daniel y sus amigos. Si vendes comida, no, ¿por qué se ríen? No es Daniel mi hermano, el de la Biblia. Con estas pequeñas cosas traemos el cielo a la tierra. Hay una frase de Martín Lutero que dice más o menos así: que el zapatero honre a Dios haciendo buenos zapatos antes que poniéndole cruces en el diseño. Lo repito, que el zapatero honre a Dios haciendo buenos zapatos antes que poniéndole cruces en el diseño. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que soy zapatero y digo, ay, ¿cómo establezco el reino? Ya sé, voy a hacer un zapato que aquí traigo una cruz de Cristo, amén, ¿verdad? Y vendo el zapato cristiano, ¿verdad? Y me lo compran, pero a la semana ya se abrió. O sea, mucha cruz y muy bendito el zapato, pero ya se abrió. No le pongas cruces, haz un buen zapato. Si tú tienes un taller mecánico, ¿verdad? Y llega una persona que otro taller lo defraudó y le cobró 5,000 pesos y no le arregló nada, y llega contigo y ves que la falla es de 200 pesos, pues son 200 pesos y ahorita se lo arreglo.
O sea, vas a impactar a esa persona. Ahora la persona no me dice, ay, tú eres cristiano, me estás reflejando la luz de Cristo, qué padre. La gente no va a entender eso. La gente solo va a decir, oye, muchas gracias. Es bueno ver gente honesta que te va a felicitar, ¿verdad? Y vas dejando pequeñas semillas. Vas dejando pequeñas semillas en la gente. No toda la gente que se acerca a ti es tu responsabilidad predicarles hasta que reciban a Cristo. La gente tiene procesos y a lo mejor Dios en ese momento lo único que quiere es que tú seas un mecánico honesto y después Dios va a acercarlo a otra persona que termine lo que tú empezaste. No todos los que llegan a tu taller tienen que salir con Jesús en su corazón. Tienen que salir con un buen trabajo, un trabajo bien hecho. Tienen que salir sabiendo que fuiste honesto, que fuiste honrado. De esa manera es como, eso es la cultura del reino. Déjame contarte lo que me pasó una ocasión. Cuando yo estaba terminando la carrera de música, junto con mi hermano pusimos un estudio de grabación en casa de mis papás. Yo todavía vivía ahí. Entonces en la escuela pues siempre había cosas que hacer, había proyectos que grabar para la escuela, tareas o a veces trabajos ya de compañeros que ya estaban trabajando en la industria y todo ese rollo. Entonces seguido me hablaban para hacer trabajos ahí en el estudio. Rentábamos ese estudio. Entonces en una ocasión, muchos de ellos eran mis amigos, se iban y todo y ya. Entonces una ocasión un amigo me dice, oye, ¿conoces a tal? Le digo, sí, sí lo he visto. Me dice, necesita grabar algo. Me dice que si lo podemos hacer en tu casa. Le digo, sí, adelante, vamos. Entonces ya llegaron a mi casa, bueno, ahora es casa de mis papás, llegaron ahí. Y este chavo era baterista, entonces empezó a armar su batería del lado donde graban. Yo estaba con mi amigo del otro lado, preparando los cables y todo para comenzar a grabar. Y de repente del otro lado, el otro chavo ya había acomodado su batería, saca un cigarro y lo prende. Entonces yo lo volteé a ver y sí dije así como de, bueno, ¿no? Entonces mi amigo así corrió a la sala de ensayo, a la sala de donde estaba el otro, y le dijo, apaga esa ¿no? Apaga esa ¿no? Y el otro así se quedó de, ¿por qué? Ahora déjame ponerte el contexto. El ambiente de la música y de la industria de la producción es así. O sea, tú llegas a un estudio y huelen a marihuana, es la verdad. Entonces, incluso yo una vez vi un estudio que en la puerta tenía un letrero que decía, se prohíben bebidas alcohólicas afuera. Así decía, prohibido bebidas alcohólicas afuera, o sea, mételas, ¿no? Si traes, mételas. Entonces, así es el ambiente. Entonces, a este cuate se le hizo raro que le dijeran apaga tu cigarro. Y yo no dije nada, yo estaba allá, pero estaba oyendo. Y le dice, apaga eso. No sé, ¿por qué? Dice, es que aquí no se fuma. Y el otro así como de, ¿pero por qué? Dice, pues ya apágalo. Y ya lo apagó y ya se vino, no me dijo nada. ¿Qué es lo que yo jamás, a ninguno de ellos, les di jamás esa indicación de que ahí no se fumaba? ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos sabían mi cultura, ellos sabían lo que yo creía, cómo me comportaba. Y déjame decirte algo, tienes que ser el mejor en lo que haces para que la gente esté dispuesta a acatarse a tus condiciones porque quieren que tú lo hagas, porque tú eres el mejor en lo que haces. Si ellos estaban dispuestos a acatarse, a no fumar en mi estudio, era porque sabían que lo que ahí se hacía bien. Eso es cultura del reino de Dios. No amoldarse a lo que ellos hacen, sino como dijo Jesús, que ellos se amolden a lo que nosotros hacemos. Llegará el día en el que toda la tierra va a vivir bajo las costumbres del reino de Dios. Llegará el día en el que todos vamos a estar ahí. Mientras tanto, somos llamados a dar anuncios de lo que será, a que nuestra casa sea un vistazo de cómo va a ser vivir cuando estemos en el cielo con Jesús. Que mi casa sea un anticipo de lo que va a venir. Es por eso que en mi casa, cuando es Halloween y vienen a pedirme dulces, yo sí les doy dulces, ¿verdad? Porque mi casa es una embajada del reino de Dios, donde hay generosidad, donde hay compasión, donde hay amor, donde la gente puede venir y tener un vistazo de lo que va a ser estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y finalmente la exhortación y el mensaje es, tu llamado es establecer el reino de Dios, extender el reino de Dios una persona a la vez. Tienes que entender la importancia de lo que esto representa y el papel que tú juegas en ello. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque nos has hecho parte de un reino eterno, un reino inconmovible.
Gracias porque tienes a bien que nosotros participemos en este milagro de lo que tú haces día tras día, persona tras persona. Padre, yo te pido que traigas un entendimiento claro a cada uno de los que estamos aquí. Señor, que no juguemos a ser la iglesia, sino que seamos la iglesia. Padre, esa iglesia que avanza a tu reino, esa iglesia que no se intimida ante el pecado, una iglesia que no se asusta ante el mundo, sino que sabe que la guerra ya está ganada, una iglesia que va siempre hacia adelante, una iglesia que planea, que proyecta, que avanza, que toma la iniciativa y no espera solamente a responder los ataques del diablo, sino que es una iglesia que ataca, que va de frente, sin miedo. Señor, que cada uno de nosotros tengamos la gracia de entender cuál es nuestro papel desde el lugar donde estamos. Yo oro por cada persona que tiene negocios, grandes, medianos, chicos. Señor, que tú les des el entendimiento de cómo desde ahí van a expandir tu reino. Señor, que tú desde a los que están estudiando, Señor, les des la gracia y el compromiso de ponerse la camiseta y ser verdaderos embajadores que reflejan la cultura del reino. Señor, por cada hombre, cada mujer que estamos aquí, ayúdanos a aterrizar este mensaje en algo práctico, Señor, y que la gente que nos rodea sea impactada por lo que ven en nosotros y el camino sea preparado para poder compartirles lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús.